Bienvenidos a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive, un latido a la vez. Bien, ya estamos a mitad de semana, hoy día miércoles 4 de marzo. Estamos estudiando la lección número 10, que titula, ¿cierto?, para toda esta semana, Completos en Cristo. Y hoy día, como día miércoles, tenemos el título siguiente, ¿sombra o realidad? Bueno, vamos a buscar Colosenses 2, 16 y 19, hasta el 19, perdón. Y también tenemos una pregunta acá. Dice, ¿qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí? Entonces, Colosenses 2, 16 al 19, dice así. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Nadie los prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, basándose en visiones, vanamente hinchando en su mente carnal. Y el 19. Sin mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las junturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Bien. Entonces, dentro de todos los textos hay varias prácticas que se mencionan que son propias del judaísmo. ¿Cuáles son? Porque en la lección vamos a ir viendo cada una de ellas y a qué se refiere un poquito a este texto. Bueno, en el judaísmo siempre se hablaba mucho de la comida, las bebidas, los días de fiesta. La luna nueva se mencionaba harto. Y bueno, también el día de reposo, ¿no es cierto? Claro. Pero una cosa que de verdad que desconocía era el culto a los ángeles. Sí, yo creo que esto de repente, no sé si se diera antiguamente, pero el comentario bíblico con respecto a ese punto menciona que los falsos maestros, muchas veces con una forma de inducir, ¿cierto?, a las nuevas personas que les faltaba esto y que a veces hacían todo esto, ¿no?, que son judíos, digamos, de nacimiento, que venían desde sus antepasados, decían de que esto venía muchas veces del cielo, que los mismos ángeles les habían hablado, ¿ya? Al punto de colocarlos a los ángeles casi como deidades, ¿ya? Y por eso es que también es un punto que quisimos colocar ahí, con respecto a estos falsos maestros que eran, entre comillas, aparentemente comentaban que eran guiados por ángeles, ¿ya? Y eso, bueno, hacía notar que había un gran problema en Colosas, ¿ya? Y por eso Pablo quería dejar bien claro este tema, que no debía ser una preocupación inicial, ¿ya? Vamos a ir viendo qué nos dice más la lección, ir comentando. Dice, los eruditos no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí, pero podemos estar seguros de que la propia epístola proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en esta iglesia predominante. La palabra es predominantemente gentil. Como dicen en Colosenses 2:13. En otras palabras, algunos creyentes de origen judío insistían en la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias. Y bueno, Colosenses 2:6, 16, enumera claramente esta serie de prácticas judías, ¿no?, que vimos al inicio para dar respuesta a la primera pregunta, que aparentemente seguían siendo observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Ya los elementos de Colosenses 2:18 hallan cabida en el mismo contexto. Jesús, es muy importante esta parte, criticó las pretensiones de humildad muchas veces entre los líderes religiosos. Eso lo podemos ver en Mateo 6:1, versículo 5, versículo 7 y versículo 16. ¿Ya? Sabemos por los rollos del Qumran que los ángeles ocupaban un lugar destacado en algunas concepciones judías acerca del culto. En consecuencia, es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran similares
a los que tuvo que afrontar en otros lugares, puesto que Colosenses 2.16 es tan frecuentemente malinterpretado. Resulta importante considerarlo más detenidamente. Nótense los siguientes puntos. El uso que Pablo de la expresión por tanto indica que lo que sigue es una conclusión extraída de lo que dijo previamente. Anteriormente el apóstol había desechado la necesidad de la circuncisión literal. Pero pues lo importante es la transformación interior, como dice Colosenses 2:11 al 15. Eso lo habíamos visto en la lección de ayer, ¿cierto? La circuncisión que no era de manera literal. Y tú habías mencionado que esto se hacía recién al 8º día, entonces Pablo no se refería a eso, ¿ya? La expresión comida y bebida, ¿ya? Porque sale comida y bebida, se refiere a las ofrendas que los israelitas llevaban al templo, ¿ya? Y que bueno, nosotros sabemos que la cruz del Calvario nos trajo un sacrificio perfecto, vivo. En este caso, Dios hecho carne. Y al obviamente ser un sacrificio, ya esto pasaba a segundo plano, ya no era. ¿Ya? Por eso también no era importante darle esta prioridad a este punto. ¿Ya? Claro, ya no era necesario hacer estas ofrendas. Ya, vamos a lo siguiente. La otra especificación de los otros puntos también del judaísmo. ¿Qué más? La especificación de días de fiesta, nuevas lunas o sábados, como dice Colosenses 2.16, alude aparentemente a Oseas 2.11. Que lo vamos a leer aquí, que lo vamos a compartir con 2.11, ¿verdad? 2.11. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, ¿ya? Acá, acá nos menciona cuando habla de sus fiestas, era inútil que Israel observara algunas de las formas y ceremonias del culto a Jehová, mientras que en espíritu y debido a la apostasía se entregaba a la idolatría, ¿ya? Un procedimiento tan imposible como el de rendir culto a Dios y al diablo, solo podía terminar en el desastre del cautiverio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también este texto habla de haré cesar, cómo no se puede servir a dos señores, ¿ya? Y podemos celebrar, pero a la vez en los otros días no adorar a Dios. Entonces, por eso es que este texto también encaja muy bien. ¿Qué más nos dice sobre eso? Bueno, vamos a leer de nuevo para que tenga continuidad ya, porque acá se pierde un poco. Dice, la especificación de días de fiesta, nuevas lunas o sábados alude aparentemente a Oseas 2.11, que acabas de leer, donde se hace referencia a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluidos los sábados ceremoniales. Para entender entonces este versículo, es crucial la interpretación del propio Pablo ¿qué cosa? A saber que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que de lo que iba a venir, ¿ya? Hay que considerar que todo lo que fue hecho antiguamente prefiguraba a lo que iba a venir, que era el sacrificio vivo, ¿ya? La muerte o el sacrificio, ¿cierto? El holocausto de animalitos, ¿cierto? Que eran entregados al Señor y que existían fechas específicas y todo esto, todo este tema ceremonial, prefiguraba lo que iba a venir y que después de eso ya no iba más, porque obviamente el sacrificio vivo era Cristo, el perfecto, sin mancha, sin tacha. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo antiguo era una sombra de lo que venía. Pero la realidad es Cristo, ¿ya? En Colosenses 2.17. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Por el contrario, el séptimo día semanal, sábado, fue instituido en el Edén, antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. Sí, entonces por eso es tan importante hacer una distinción
Si vemos de todos los mandamientos, no queremos ahondar, pero la lección sí lo menciona. Varios son mencionados por Pablo, aún guardándose que se refieren a parte del decálogo. Y el sábado no fue algo instituido solamente en la ley mosaica, como se dice, ¿ya? Por Moisés, No. sino que fue esto instituido ¿dónde? Desde el Edén. Desde el Edén. Claro, por algo en la ley que, ¿no es cierto?, Moisés presentó al pueblo, decía, acuérdate. Acuérdate, claro, porque alguien cuando nos dice acuérdate es porque obviamente fue mencionado antes, solamente es cuestión de volver a recordar. Es más, si analizamos específicamente el cuarto mandamiento, vamos a reconocer, ¿cierto?, en la segunda parte que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, menciona la creación como para volver a recordar. ¿Ya? Si hablamos de ese mandamiento. Vamos a la última pregunta. Dice, aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal, ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no hablar mal de los demás? Sí. Cuando vemos el texto, que nadie os juzgue, es que Pablo lo que buscaba a través de este texto es que las personas no se concentraran en estas cosas que quitaban de cierta manera lo importante que era Cristo, ¿ya? Sí es cierto que habían cosas que eran importantes, pero no más importante que Cristo, ¿ya? Y cómo nosotros podemos seguir este consejo de no hablar y no juzgar de repente a sabiendas del decálogo, de los 10 mandamientos y especialmente el cuarto mandamiento, ¿crees tú? Bueno, sabemos que siempre se nos llama a imitar el carácter de Cristo y la crítica no es uno de ellos, ¿ya? Más bien la crítica de dónde nació. Tenemos que pensar en eso. Claro. La crítica nació por Satanás. Claro. Satanás desde el cielo criticaba, ¿no es cierto?, el amor de Dios. Claro, el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo. Y a medida que ha pasado durante el tiempo, él siempre ha sido un crítico con respecto a las cosas que se han hecho. Entonces, si pensamos en eso, realmente no estaríamos siguiendo los pasos que son los adecuados para Cristo, ¿ya? Estaríamos siguiendo las obras de la carne. Claro. ¿Ya? ¿Y eso qué traería? Si yo critico, me va a traer enemistad, me va a traer pleitos, me va a traer contiendas, me va a traer disensiones, me va a traer desuniones, me va a traer todas las obras de la carne, que son de Satanás. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que el fruto de ¿dónde? Del Espíritu. Así que piénselo bien antes de hablar cualquier cosa, no, piénselo, no es llegar y soltar. Si tienes algo que decir o sientes en tu cabeza que algo está mal y quieres decirlo como un modo de crítica, primero conversa con Dios, ¿no es cierto?, con Jesús y dile que te oriente, que te dé las palabras adecuadas para no entrar en ninguno de estos conflictos. Ajá, y eso es un buen punto. Tú, cuando estábamos hablando, comentábamos acerca de que cuán importante es saber también que en los últimos tiempos Dios también tiene ovejitas, como tú dijiste, en otros rediles. Y cuando escuchen su voz, con ese fervor, van a seguir a Cristo Jesús, con la verdad. Con la que se encuentra la Así que no seamos críticos de ninguna denominación, más bien respetemos, porque eso es cierto. Cristo tiene ovejitas en otros rediles, no que ellos siguen a Cristo, más no a la iglesia. Buen punto. Entonces nosotros tenemos que solamente tratarlas con el amor de Cristo. Bien, somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos la manita arriba, que es como el like, me gusta. Y también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedas poner al día. Que tengamos un buen día. Adiós. Bye bye.